Buenas noches, mi nombre es Rudy Moreno y les vengo a hablar acerca de la insuficiencia cardíaca y la cardiopatía isquémica. La insuficiencia cardíaca se puede definir como un síndrome clínico producto de la incapacidad del corazón de aportar oxígeno en proporción que lo requieren los tejidos para su metabolismo. En cuanto a la anatomía, tenemos que el corazón está formado por 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. Las aurículas están separadas entre sí por un tabique interauricular y los ventrículos por un tabique interventricular. Entre la aurícula y el ventrículo hay una válvula llamada auricoventricular y las aurículas llegan las venas y de los ventrículos salen las grandes arterias. El corazón se divide en corazón derecho e izquierdo. Por las venas cavas a la aurícula derecha le llega sangre no oxigenada de la cabeza y de los brazos por la vena cava superior y del abdomen y las piernas por la vena cava inferior. Esta sangre pasa al ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide. El ventrículo derecho bombea esta sangre a través de la válvula pulmonar hacia los pulmones mediante las arterias pulmonares, que es donde la sangre se oxigena. Esta sangre vuelve oxigenada por las venas pulmonares hasta la aurícula izquierda. Desde la aurícula izquierda se dirige al ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral y en el ventrículo izquierdo bombea la sangre a la aorta a través de la válvula aórtica para distribuirla en todos los órganos y tejidos del cuerpo. En cuanto a la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, aparece una serie de modificaciones endocrinas metabólicas que tratan de compensar el deficiente aporte de sangre a los tejidos. Estas modificaciones a largo plazo dejan de ser beneficiosas y terminan agravando la clínica del paciente. Entre ellas está el aumento de las catecolaminas y de la hormona antidiurética, así como la estimulación del sistema renina, angiotensina, aldosterona y la liberación del péptido natriurético auricular. En principio, estos mecanismos son capaces de asegurar un gasto cardíaco suficiente, al menos en reposo, pero se ven limitados por la aparición de síntomas congestivos. Finalmente llega a reducirse el gasto cardíaco basal y se produce la clínica característica del fallo anterógrado. En cuanto a la clasificación, se puede decir por la cronología, que es aguda, súbita, insaturación de síntomas en minutos, gravedad severa, pronóstico altamente mortal. Lo podemos ver en el infarto al miocardio, en el taponamiento cardíaco, la ruptura valvular y las arritmias. En cuanto a la crónica, insaturación indiciosa y en años de evolución. En cuanto a la anatomía, la izquierda predomina la congestión pulmonar, en la derecha la presencia de la congestión venosa sistémica y global existencia de una hipertensión venosa generalizada. En la fisiopatología, en la sistólica, síntomas derivados del bajo gasto cardíaco y la dilatación ventricular, y la diastólica, dificultad del llenado ventricular por trastorno de la relajación o por la existencia de una obstrucción mecánica. En cuanto a los signos y síntomas de la insuficiencia cardíaca izquierda, tenemos la fatiga. Esta es una manifestación que se podría interpretar como el cansarse muy rápido ante cualquier actividad y más subjetivamente ese deseo de no querer hacer nada por una relativa falta de respuesta muscular a consecuencia de la mala oxigenación del sistema muscular. En cuanto a las sibilancias, como consecuencia del edema bronquial se produce el espasmo, con sibilancias expiratorias más frecuentes en las horas de la noche. Una disnea de esfuerzo se puede presentar el síntoma precoz de la insuficiencia cardíaca y puede ser progresiva a pequeños esfuerzos. La ortopnea, que es la disnea en posición de decúbito, el paciente alivia la molestia en posición sentado. Le puede preguntar cuántas almohadas utiliza al dormir. La disnea paroxística nocturna es la forma más grave de ortopnea, se presenta en forma de crisis de dificultad respiratoria nocturna. El paciente, quien se encontraba dormido, despierta con la sensación inminente de falta de aire. Suele presentarse el broncoespasmo debido a la congestión de la mucosa bronquial, por lo que aumenta la dificultad respiratoria.
En cuanto al edema pulmonar, este es de inicio súbito y el manejo debe ser inmediato para salvar al paciente. Casi siempre es de la manifestación del ventrículo izquierdo, además de la estenosis mitral. El paciente se encuentra ansioso, agitado, pálido, sudoroso, cianótico y piel fría, taquipnea, narinas dilatadas, puede haber tos y el esputo es acuoso y teñido de sangre o asalmonado. Presencia de sibilantes y estertores audibles y la presión arterial diastólica puede estar elevada o caer como en un shock. En cuanto a la tos, puede ser seca o productiva y es un equivalente de la disnea en pacientes con la insuficiencia cardíaca. Aparece igual en el esfuerzo o en reposo. En la respiración Cheyne-Stone, respiración donde se alternan fases de hipernea con apnea, crepitantes a causa de la congestión pulmonar, taquicardia en reposo, el signo más fácil de detectar y es consecuencia del aumento del tono simpático, persistente después de un ejercicio mínimo y es una evidencia en reposo. Síntomas cerebrales tenemos provocado por la disminución del gasto cardíaco, alteración de la memoria, angustia, cefalea, conducta psicótica, delirios y alucinaciones en casos más graves. Aumento de la temperatura corporal provocado por una vasoconstricción cutánea que produce pérdida de calor. En los sistemas urinarios, una nicturia. También se puede presentar desde ruido ventricular izquierdo, de baja frecuencia, mejor audible con la campana del estetoscopio. Si el paciente presenta taquicardia, se escuchará un ritmo de galope, desplazamiento del apes del corazón fuera de la línea media clavicular por causa de la cardiomegalia. En cuanto a los signos y síntomas de la insuficiencia cardíaca derecha, se presenta una disnea que es de esfuerzo, puede ser progresiva a grandes y a pequeños esfuerzos, una ingurgitación yugular, el signo que indica aumento de la presión una presión auricular derecha. Lo visualizamos colocando al paciente reclinado a 45 grados en la cama y midiendo la temperatura de la columna venosa desde el ángulo esternal. También se presenta dolor del hipocondrio derecho, se debe a una congestión hepática con distensión de la cápsula de Gilson. Una hepatomegalia congestiva es secundaria a la congestión venosa sistémica, puede provocar hiperbilirrubinemia dando un tinte discretamente ictérico. Suele aparecer antes del edema periférico y será el último signo en desaparecer. Una esplenomegalia, ya cuando existe una hepatomegalia congestiva, te presenta una ascitis, una cianosis central que compromete labios, lengua y mucosa bucal. El edema puede tardar en desaparecer varios días. Cuando se presenta, el edema es casi siempre simétrico y se presenta por lo general en las zonas más declives del cuerpo. El edema vespertino, o sea, al final del día y suele desaparecer en la noche. Si la insuficiencia no es tratada a tiempo, este edema se transforma en anasarca. También se puede presentar la oliguria, nicturia, constipación, meteorismo o diarrea. En cuanto a la insuficiencia cardíaca global, cuando ambos ventrículos son insuficientes, se suman las manifestaciones clínicas que producen la falla de ambos. Disnea de diversos grados, fatigalidad, congestión visceral y edema de diversos grados hasta llegar a la anasarca. En cuanto a los exámenes, el electrocardiograma es usado, aunque no es específico, nos da una idea de alguna patología cardíaca asociada a la dilatación de las cavidades cardíacas. Los datos radiológicos que orientan hacia la insuficiencia cardíaca serían la cardiomegalia y la congestión venosa pulmonar. Ahora vamos a hablar del
infarto agudo al miocardio, que es una cardiopatía isquémica y es un síndrome coronario agudo. Se caracteriza por una aparición brusca de un cuadro de sufrimiento isquémico a una parte del músculo del corazón, producido por una obstrucción aguda y total de las arterias coronarias que los alimentan. Vamos a hablar acerca de la irrigación del corazón, que está dado por las arterias coronarias. Estas arterias se originan de los senos de Valsalva, de la arteria aorta, la cual regula el flujo de sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta. Son la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. La arteria coronaria derecha emerge entre la aurícula derecha y el origen de la pulmonar. Se introduce por el surco coronario derecho y lo recorren hasta alcanzar el surco interventricular posterior, el cual se introduce denominándose entonces arteria interventricular posterior. Puede terminar en la parte inferior del surco interventricular inferior posterior, o bien se puede anastomosarse con la arteria interventricular anterior, que a su vez es una rama de la arteria coronaria izquierda. Se divide en dos ramas principales, en arteria descendente posterior y la arteria marginal derecha. La arteria coronaria derecha irriga fundamentalmente el ventrículo derecho y la región inferior del ventrículo izquierdo. Y la arteria coronaria izquierda se divide enseguida de su nacimiento en arteria descendente anterior izquierda y arteria circunfleja izquierda. La arteria descendente anterior irriga la cara anterior y lateral del ventrículo izquierdo, además del tabique interventricular por sus ramas sectales. La arteria circunfleja irriga la cara posterior del ventrículo izquierdo. Sabemos que el infarto afecta a la población adulta y de edad avanzada. Afecta a ambos sexos por igual y es una de las causas de muerte a nivel mundial, es una de las principales causas. En cuanto a la fisiopatología, el infarto al miocardio ocurre por una oclusión trombótica en una de las arterias coronarias. Esta se estenótica por la arteriosclerosis y se produce entonces la lesión vascular, que es favorecida por el tabaquismo, la hipertensión y la acumulación de lípidos. En cuanto a la clasificación, se puede clasificar en tipo 1, cuando es espontáneo; tipo 2, secundario al desequilibrio de la oferta-demanda de oxígeno; tipo 3, muertes del infarto por miocardio, que ocurre sin disponer de los valores de los biomarcadores; tipo 4, que se subdivide en relacionada con la intervención coronaria percutánea; la 4B por una trombosis del SEC; 4C relacionada a una restenosis y la 5 relacionada con cirugía por una revascularización del miocardio. En cuanto a la historia clínica, en la anamnesis, preguntar acerca de si hay presencia de hipertensión, hipercolesterolemia familiar y diabetes tipo 2. El motivo de consulta se da por dolor coronario, sudoración, náuseas y vómitos. Y en la enfermedad actual, esta se presenta como un dolor precordial de aparición brusca, de gran intensidad, de carácter opresivo, con irradiación hacia el brazo por el borde cubital, el codo, muñeca y cuarto y quinto dedo de la mano izquierda, también del cuello y mandíbula y espalda, con una duración mayor a 30 minutos que no cambie con la posición y con la respiración, además de presentar una sudoración fría, náuseas, vómito, necesidad impetuosa de evacuar, fatiga, astenia y sensación de muerte inminente.
En cuanto al examen físico general, se observa una fascie terrosa. El paciente se encuentra angustiado, intranquilidad en decúbito. Y en cuanto al examen físico segmentario, en la inspección podemos observar una piel pálida, en la palpación una piel fría, se presenta un latido de la punta débil, taquicardia, además de un pulso rápido y débil, a veces ligeramente normal. En la auscultación, ruidos cardíacos apagados, se puede presentar el frote pericárdico en el 10% de los casos, soplos en ocasiones, presencia del tercer y cuarto ruido en galope o sin él. Puede estar la presión sistólica disminuida o elevada por las catecolaminas. Y en cuanto a los exámenes, por ejemplo en el electrocardiograma, se puede observar las características típicas del infarto, como elevación del segmento CT, inversión de la onda T y alargamiento de la onda Q. Esto sería todo al seminario de hoy.